Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a hablar del estiércol de vaca, uno de los abonos naturales que mejor podemos aportar en nuestra huerta. Es barato, es común encontrarlo y aporta un montón de nutrientes y micronutrientes a nuestro suelo. Además, también nos ayuda a dar estructura y regular el pH. Vamos a ir viendo todo esto y mucho más en este vídeo, aparte de cómo usarlo y cómo compostarlo para poder meterlo en la huerta. Si tenemos la huerta en zonas de campo o cerca de ganaderías, siempre podemos ponernos en contacto con algún ganadero para que nos haga llegar su estiércol sobrante en un remolque y volcarlo en nuestra huerta. Sí es cierto que va a tener un coste, pero sin embargo, dado la gran cantidad que es al precio que lo puedes pagar, realmente es muy económico y asequible. Y es que, aunque no es de los mejores estiércoles, como os decía antes, que podemos utilizar en la huerta, sí que es muy común y es fácil conseguirlo en grandes cantidades. El estiércol de vaca se compone básicamente de hierba y cereales digeridos. Por lo tanto, es un estiércol rico en materia orgánica y rico en nutrientes. Para que nos hagamos una idea, más o menos sería un 3% de nitrógeno, un 2% de fósforo y un 1% de potasio. Esto sería más o menos de forma aproximada. Además, el estiércol de vaca, una vez que ya está curado, nos sirve para dar estructura al suelo. Con ello vamos a mejorar suelos que sean excesivamente arcillosos y por el contrario también vamos a mejorar suelos que sean excesivamente arenosos. Aún así, un estiércol fresco como este, recién traído de la cuadra, no es aconsejable usarlo en la huerta por su alto contenido en amoníaco y otros patógenos que llevaríamos al suelo. Por lo tanto, debemos dejarlo curar o fermentar para eliminar todos estos patógenos y poderlo usar con seguridad en nuestra huerta. Para ello vamos a considerar diferentes etapas de nuestro estiércol. Se considera una primera etapa de fermentación entre las 2 primeras semanas y las 6 semanas desde que amontonamos el estiércol. Es por ello que una pila de estiércol es importante que no sea ni excesivamente baja, ni pequeña, ni excesivamente grande. Lo ideal sería 1 metro cúbico para que se produzca esa primera etapa de fermentación. Así que nada, vamos a preparar nuestro metro cúbico aproximado. Lo importante es que el metro no exceda sobre todo en altura y para eso tenemos esta herramienta, una horca, que nos va a servir para poder amontonar el estiércol y que empiece el proceso de fermentación. En esta primera etapa lo que vamos a conseguir son los siguientes beneficios. Vamos a conseguir eliminar todos los patógenos que son dañinos para nuestro suelo y nuestras plantas. Además, en este proceso de fermentación vamos a evitar o vamos a conseguir que las posibles semillas que vengan mezcladas con todo el estiércol nos germinen posteriormente en nuestra huerta. Y sabremos que nuestro estiércol estará listo de esta fase, habrá pasado esta fase, porque nuestro estiércol se empezará a llenar de vida, de lombrices y microorganismos que, como veis, ahora mismo no hay, porque todavía no hemos empezado ese proceso. Como os digo, cuando termine esa primera etapa, en esas semanas, esto empezará a llenarse de vida, que nos ayudará descomponiendo la materia orgánica. Y aunque aún no está listo ni maduro este estiércol, sí que podríamos llegarlo a utilizar en la huerta en plantas menos sensibles. Ya os he enseñado en muchos vídeos cuando recogíamos el estiércol que estaba lleno de lombrices y microorganismos que nos resultaban muy beneficiosos para nuestro suelo. Y es que el estiércol, cuando ya está curado, nos va a aportar numerosos beneficios al suelo. Entre ellos, ya hemos hablado de los nutrientes que estamos aportando al suelo, pero no solo a eso, estamos aportando un montón de materia orgánica a nuestro suelo, a nuestros bancales, para nuestras plantas. Y además, como os he dicho al principio, el estiércol nos ayuda a mejorar la estructura de nuestro suelo. Suelos excesivamente arcillosos y muy compactados, añadiendo el estiércol mejoramos esa estructura, al igual que con suelos excesivamente arenosos y que no retienen nada de agua, mejoramos la estructura del suelo. Mejoramos ese suelo ayudándole a que retenga mejor la humedad. Además, un estiércol bien maduro y compostado nos ayuda a aportar al suelo un montón de microfauna que nos va a ayudar al suelo. Y no solamente eso, sino bacterias beneficiosas que van a estar en simbiosis con el suelo y las plantas. Y otra ventaja más es que también nos sirve para regular los pHs del suelo. Y en este caso, para que se haga todo de forma correcta, el tamaño de la pila es fundamental. De esta manera madurará el estiércol de forma correcta y se producirá esa fermentación.
Como os digo, tiene que ser aproximadamente de 1 metro cúbico, donde en verdad lo más importante en este caso es la altura, ¿vale? No debemos sobrepasar el metro. Y más o menos pues dejamos 1 metro de un lado, 1 metro de altura y luego lo podemos alargar un poquito más. Y si quisiéramos acelerar el proceso de compostaje, deberíamos voltear el estiércol. Sin embargo, yo este trabajo prefiero no hacerlo y aunque me tarde un poquito más en compostar, entre 5 o 6 meses, voy a tener un estiércol perfecto para poder aportarlo en nuestra huerta. Lo ideal es traer el estiércol antes de la siguiente temporada que lo quieres usar. Por ejemplo, este estará listo para usarse para la temporada de otoño y de invierno. Es una pena porque me lo han traído muy tarde y lo quería haber tenido preparado para la temporada de primavera, pero tenemos que dejar a la naturaleza actuar. Y en cuanto a tapar o a no tapar el estiércol, realmente no sé qué recomendaros. Yo siempre o normalmente lo tapo y me da la sensación de que se hace muchísimo mejor el compostaje del estiércol, sobre todo en esas capas superficiales donde no conseguimos esas altas temperaturas que queman las semillas y que hacen que salgan hierbas competidoras. También os digo que es importante que el estiércol, para que se produzca una buena fermentación y compostaje, debe mantener cierta humedad. Yo, como estoy en Asturias, no tengo ese problema y sin embargo sí que es verdad que de vez en cuando, sobre todo los días de lluvia, lo destapo para que se humedezca el estiércol. Y es que mirar, ahora mismo el estiércol se presenta de esta forma y se nota en cuanto a olor, la forma, a que es estiércol. Sin embargo, dentro de 5 o 6 meses tendrá aproximadamente esta forma. Y es que, como veis, apenas se diferencia que esto fue estiércol en algún momento y es un compost estupendo para usar en nuestra huerta lleno de vida. Así que, resumiendo, sí o sí debemos dejar siempre pasar esa primera fase de fermentación para evitar llevarnos patógenos a la huerta, llevarnos semillas de hierbas competidoras y sobre todo de poder llegar a quemar nuestras plantas. Pasados esa primera fase de fermentación, sí que podríamos empezar a usarla en la huerta, por ejemplo en bancales que vayamos a tener parados o en plantas que sean poco sensibles o que no les afecte tanto un estiércol poco curado, poco maduro. Y sin embargo, a partir de eso, de los 5 o 6 meses, ya lo podremos utilizar de forma abundante en nuestra huerta. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido y nos vemos el próximo jueves en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego! Si queréis ampliar toda esta información y mucho más para tener un huerto natural y productivo, ya está a la venta mi libro. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo.